Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Damos gracias a Dios porque estamos iniciando otro mes, el mes de noviembre, y estamos iniciando esta semana. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado en medio de la pandemia, en medio de tanta enfermedad, de tanta mortandad. El Señor ha estado con nosotros, levantándonos, usándonos y llenándonos de su presencia. Vamos a orar para darle gracias al Padre. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono para decirte solamente gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, cómo nos has sostenido, cómo nos has levantado, cómo has, Señor, suplido nuestras necesidades, has contestado oraciones y solamente hay gratitud en nuestros corazones, Padre. Yo te pido en esta tarde, Señor, que lo que vayamos a aprender, Señor, caiga en nuestro espíritu. Unge mis labios, Señor, para compartir tu bendita palabra. Y unge los oídos de mis hermanos y que juntos podamos crecer para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estemos empezando este mes, el mes de noviembre, y este día, el día 2. El mundo celebra el Día de los Muertos, pero nosotros celebramos que este es el día que el Señor ha hecho, y Él es Dios de los vivos, no de los muertos. Y podemos celebrar a nuestro Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y celebramos a nuestro Dios por eso. El viernes pasado nos quedamos ahí en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vimos lo que es predicar, lo que es sanar, lo que es enseñar. Y es tan importante que nosotros lo hagamos. Yo les decía cómo debemos de abrir nuestras casas para invitar a otros a conocer del reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. El mensaje de Jesús, el evangelio del reino. Ese es el mensaje central. Por eso siempre cuando Él quería darnos un ejemplo decía, el reino de los cielos es, el reino de Dios es, y siempre nos ponía ejemplos y nos sigue poniéndolos, seguimos aprendiendo. Jesucristo fue el heraldo del rey, proclamando las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas. Eso significa evangelio, las buenas nuevas. Hay un rey grande, hoy mismo hay, y es el Dios Padre, es el rey del reino de Dios. Él es el Señor, es el rey, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es su heraldo. Él vino a la tierra a compartirnos a cada uno de nosotros acerca del reino de Dios. Hay un reino donde mora el rey, y se le llama cielo. El cielo es el reino de Dios, en otra dimensión de la existencia. El cielo es otro mundo. El rey, su reino y su poder y soberanía gobiernan tanto en el cielo como en la tierra, tanto sobre el mundo visible como el invisible, tanto en la dimensión de existencia espiritual como física. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y tenemos que entender ese mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Colosenses 1:16. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo fue el heraldo, el que vino a enseñarnos. Él es el único que nos podía decir cómo es el reino de Dios, porque Él vino de allá.
Él estaba en su trono junto a su Padre y Él se hizo hombre y vino y compartió con nosotros el mensaje. Él es el heraldo, Él es un heraldo veraz del Rey. Él nunca dijo una mentira, Él todo lo que nos enseñó es verdad. Él fue enviado por el mismo Rey. Jesucristo es el heraldo, que es el perfecto representante del Rey. Él proclama las buenas nuevas acerca del reino, un mensaje sin falsedades, lleno de verdad y de esperanza, la esperanza y la salvación eterna. Eso es el reino de Dios. Y Jesucristo vino a enseñarnos, a proclamar el reino de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que enseñar a la gente, a conocer el reino de Dios, a conocerlo a Él como Rey y al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces tenemos que compartir eso del reino de Dios. Es tan importante, mis amados, que entendamos lo que es el reino de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Qué mensaje tan profundo, mis amados. Tiene que haber un arrepentimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser en total. El arrepentimiento es eso, es darnos cuenta que hemos estado equivocados y volver al camino correcto. Y tenemos que tener un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podremos entrar al reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Y quiero decirte que tú y yo somos embajadores de ese reino. El Señor Jesucristo fue el heraldo, pero nosotros somos embajadores. Fíjense cómo lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, del 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta qué responsabilidad tan grande tenemos de ser embajadores de Jesucristo? Tú y yo somos un embajador del reino más grande del universo, donde está nuestro Rey sentado, donde está nuestro Señor Jesucristo intercediendo. Y el Señor nos encomendó el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los que no conocen a Dios con Dios, que se puedan conocer, que se puedan arrepentir, que puedan entrar al reino de los cielos. Ese es el ministerio que el Señor nos dio la palabra de la reconciliación. Cada vez que tú le compartes a alguien de Jesús y ellos reciben a Cristo, lo estás reconciliando con Dios. Y el Señor dice que nos reconcilia no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos, mis amados, si el Señor nos tomara en cuenta nuestros pecados? ¿Qué sería de nosotros si el Señor hiciera una lista de nuestros pecados y no nos perdonara? Pero el Señor es fiel y Él quiere que nosotros entremos al reino de Dios, que conozcamos el reino de Dios. Tenemos que entender eso, entender. Para eso es la predicación, para eso es la enseñanza de la palabra, para eso es proclamar, predicar, anunciar, publicar. Eso es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. El predicador es un heraldo que viene en nombre del Rey
y que representa al Rey, como lo acabamos de decir. Venimos cuando cada vez que predicamos, ahorita que estoy yo compartiendo, predicando, estoy publicando, proclamando, anunciando, predicando al Rey del reino de Dios. Y ese es nuestro compromiso. Tenemos ese ministerio de la reconciliación. Tenemos que ser fieles a ese ministerio que el Señor nos dejó. Tenemos que hacerlo. El predicador viene para proclamar el mensaje del Rey y solamente el mensaje del Rey. Nadie puede predicar su propio mensaje. Desde el momento en que comenzamos a predicar otra cosa, dejamos de ser heraldos, dejamos de ser portavoz del Rey. El Señor nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un ministerio, la palabra de la reconciliación. Vamos a orar, mis amados. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que hemos aprendido en esta tarde acerca de que somos heraldos, somos mensajeros del reino de Dios. Tú mismo, que eres el Rey, nos envías a cada uno de nosotros y nos das, Señor, esa palabra de la reconciliación. Nos das, Señor, esa palabra, Señor, ese ministerio de reconciliar a la gente contigo. Danos, Señor, ese poder de hacerlo. Quita toda pena, toda vergüenza, todo lo que no viene de ti, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos compartir lo que es el reino de Dios, donde tú estás reinando, Señor, sobre todo el universo. Tenemos un Dios grande y poderoso que está en su reino y nosotros tenemos que proclamar ese reinado en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Qué precioso todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Sigan adelante, sigan compartiendo lo que sepan de la palabra, compártanlo, hablen de esa reconciliación y hablen de ese reino de Dios. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.